Los Beatles son una de las bandas más míticas de la historia, y con su fama han llegado una serie de polémicas y mitos que rodean a esta agrupación. ¿Cuáles son ciertos y cuáles son falsos? Hoy nos adentraremos en 6 mitos de los Beatles para intentar encontrar la verdad. Paul está muerto. Este probablemente sea el mito más conocido de los Beatles hasta hoy en día. El mito se comenzó a esparcir alrededor de 1969, donde muchos aseguraban que el bajista de los Beatles había fallecido el 9 de noviembre de 1966 en un accidente automovilístico después de salir de una sesión del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sin embargo, dado que los Beatles estaban en el pico de su fama y con la Beatlemanía en su clímax, con fanáticas que morirían por los integrantes, según el mito, Paul tuvo que ser reemplazado sin que nadie se diera cuenta para evitar una crisis colectiva. Aparentemente un sujeto de nombre William Shears Campbell o William Shepard lo habría reemplazado. El sujeto aparentemente ganó un concurso de dobles auspiciado por el mismo manager de los Beatles, Brian Epstein, quien hizo el concurso por si en una de esas uno de los Beatles moría. Tras el accidente de Paul, Brian le habría pagado a la policía y a los periódicos para que no revelaran la noticia, y William Shears, alias Billy Shears, cruzaría algunas cirugías plásticas para asemejarse más a Paul. Hay muchas imágenes en internet que tratan de evidenciar que el aspecto de Paul entre 1966 y 1969 cambió drásticamente con diferencias en su nariz y complexión de rostro. Sin embargo, los demás integrantes habrían dejado varias pistas para que sus fans descubrieran la verdad. Desde el álbum en el que Paul habría trabajado antes de morir, justo en la primera canción del disco que da nombre al álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en la última estrofa, Paul dice: "Realmente no quiero detener el espectáculo, pero pensé que tal vez les gustaría saber que el cantante va a cantar una canción y quiere que todos canten. Así que permítanme presentarles al único Billy Shears y al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Con esto la banda daría una introducción casi evidente, pero no totalmente pública a este nuevo integrante, Billy Shears. En el tema I Am the Walrus, al final de la canción se escucha una transmisión de la BBC de la obra King Lear de Shakespeare, donde un personaje fallece diciendo: "Oh, finalmente la muerte". Oh, untimely death. Posteriormente en Glass Onion, John exclama: "Aquí hay una pista para ustedes, Paul es The Walrus", haciendo alusión a que ese desenlace en la canción de The Walrus hace alusión al deceso de Paul. En otro álbum, en la portada de Abbey Road, hay supuestamente más pistas. Una es que Paul es el único de los integrantes que no porta zapatos. Esto porque supuestamente en varias culturas a los fallecidos se les entierra descalzos. Después vemos que Paul está sosteniendo un cigarrillo, pero este lo hace con su mano no dominante, la derecha. Paul era zurdo. Posteriormente, en un auto que está detrás, se ve que las placas dicen 28 if, que supuestamente es la edad que Paul tendría si no hubiera muerto. El if en inglés significa si hubiera, lo cual incrementa este mito dejando claro que 28 es la edad que hubiera tenido Paul si hubiera sobrevivido. Además, se especula que los demás integrantes están simbolizando una procesión funeral, con John portando un traje blanco que se usa en culturas orientales como símbolo de pérdida, mientras que los otros dos portan un traje negro regular que se llevaría en un funeral. Pero, ¿cuál es la verdad? La realidad es que creer que puedes reemplazar a un talentoso Paul McCartney con otro casi exactamente igual, que pudo componer incluso después muchos icónicos temas junto con los Beatles y en solitario, es francamente estúpido. Si crees que Paul murió, seguramente también piensas que la Tierra es plana y que todo es una conspiración y vivimos en una simulación. La realidad es que lo más probable, en un 99.9%, Paul siga con vida y esté viviendo su mejor vida. En cuanto al álbum de Abbey Road, Paul ha dicho que se retiró los zapatos ya que estaban muy apretados, y John declaró que esa idea de que su traje blanco tenía conceptos religiosos era tonto, diciendo: ¿acaso Humphrey Bogart usa trajes religiosos? Lo único que tenía era un bonito traje a la Humphrey Bogart. En una entrevista a la radio de Detroit, John comparó este mito como cuando se le sacó de contexto de manera escandalosa, diciendo que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. Pero Paul cree que todo esto es una excelente publicidad, aclarando: probablemente será la mejor publicidad que jamás hayamos tenido, y no tendré que hacer nada más que seguir con vida. Así que logré mantenerme con vida a pesar de ello. Este mito es muy famoso, y no vamos a decir que no es divertido, pero no queda duda de que esto es falso.
la conexión de John Lennon con el número 9. Ahora yendo a una teoría que tiene bastantes coincidencias, que hasta dan miedo, está la conexión de John Lennon con el número 9. Agárrense porque este mito está interesante. Para empezar, John nació el 9 de octubre. Octubre es el 9º mes del año. Creció en el número 9 de Newcastle Road en Liverpool. Newcastle y Liverpool son dos palabras con 9 letras. En este domicilio, John compuso el tema One After 909. La primera presentación de los Beatles en el Cavern Club fue el 9 de febrero de 1961. Su legendario representante los vio tocar por primera vez un 9 de noviembre de 1961. La banda se presentó en el mítico show de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964. John estuvo en los Beatles 9 años, de 1960 a 1969. El hijo de John y Yoko nació el 9 de octubre de 1985, cuando John cumplía años. En el White Album de los Beatles hay un tema llamado Number 9, con sonidos bastante bizarros que repiten el número 9 de manera bastante inquietante. Number 9, number 9, number 9. John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York por la noche, pero por la diferencia horaria era ya 9 de diciembre en su natal Inglaterra. John fue llevado tras el ataque al Hospital Roosevelt en la 9ª Avenida de Manhattan. Roosevelt y Manhattan son dos palabras que tienen 9 letras cada una. Aquí no hay muchas pruebas que podamos poner en contra, pero el mismo Lennon reconoció que el número 9 era algo recurrente en su vida, diciendo: "Es un número que me sigue". Sobre el tema de Revolution 9 dijo lo siguiente: "Es una imagen inconsciente de lo que realmente creo que sucederá cuando suceda, como un dibujo de una revolución. Una cosa fue la voz de prueba de un ingeniero que decía: esta es la serie de pruebas número 9 de EMI. Simplemente corté todo lo que dijo y lo numeré en 9. El 9 resultó ser mi cumpleaños y mi número de la suerte y todo. No me di cuenta, era tan graciosa la voz que decía número 9, era como una broma. Poner el número 9 todo el tiempo, eso era todo". En este caso no hay un mito que aclarar, pues no tenemos pruebas para refutar que el número 9 fue un número muy importante en la vida del músico, que hasta Lennon confirma era algo extraño. John Lennon fue silenciado por la CIA. Yendo a lugares más escabrosos, todos sabemos el terrible desenlace que tuvo el ícono de los Beatles, pero muchos aseguran que su deceso no fue una coincidencia. Por mucho tiempo Lennon se mantuvo como opositor a la guerra de Vietnam y a las políticas invasoras de Estados Unidos. Esto, según muchos, lo llevó a ser blanco del gobierno, quien simplemente lo liquidó. Algunos especulan que Mark David Chapman, quien cometió el crimen que le quitó la vida, tuvo un lavado de cerebro de parte de la CIA para que acabara con Lennon y posteriormente lo viera como algo que él había estado planeando. Agregándole un poco más de misterio, se dice que Lennon había hecho un trato con el diablo cuando era joven para ser más famoso que Elvis. Esto, según algunos, lo llevó a la fama, pero también lo arrastró a su catastrófica muerte en el edificio Dakota, mismo edificio donde hace una década se había filmado El bebé de Rosemary, una cinta sobre una mujer que se embarazaba del demonio. La realidad es que se desclasificaron varios documentos donde se confirma que el FBI seguía de cerca a Lennon, interviniendo sus teléfonos y siguiéndolo por la calle sin ocultarse. Es bien conocido que durante mucho tiempo se le negó la ciudadanía estadounidense a él y a Yoko Ono por los comentarios contra la guerra que tenía, aunque finalmente sí la terminaron logrando tras una fuerte presión social. No es raro este seguimiento del FBI sobre Lennon, pues Estados Unidos es conocido durante la Guerra Fría de ser implacable con aquellos que no estaban a favor de sus políticas mundiales. Ahora bien, el asesinato no puede ser vinculado con estas agencias, ya que no tenemos fuentes que nos confirmen esto, así que esa parte siempre quedará a la interpretación. Pero por reportes oficiales se dice que Mark David Chapman era un hombre desequilibrado que era fanático de los Beatles y de Lennon, que en una obsesión corrompida en donde alegaba que Lennon era un hombre falso que mentía sobre sus ideologías, terminó con su vida. Inspirado también en el libro de Catcher in the Rye, uno de los libros más famosos en Estados Unidos, este libro trata sobre un joven que trata de evidenciar la falsedad de los adultos siendo disruptivo. Por ahora, el consenso es que Chapman era un hombre desequilibrado que terminó con la vida de Lennon, admitiendo años después que mató a John Lennon ya que quería ser famoso, además de que asegura que tenía maldad en su corazón. Pero ya que este suceso es uno de los momentos más impactantes del siglo XX, este mito seguirá lleno de misterio por siempre. Lucy in the Sky with Diamonds es sobre LSD. Ahora yendo a un mito más relajado,
está el que dice que la canción de Lucy in the Sky with Diamonds es una alusión al LSD. Esto porque los Beatles habían pasado de cantar baladas sencillas a tener música más experimental tras probar varias sustancias. Esto admitido por los propios integrantes tras el estreno de Sgt. Pepper, el cual contiene esta canción. Lucy in the Sky with Diamonds sería entonces por sus siglas una manera de hablar sobre esta sustancia y de admitirlo por parte de los Beatles. La verdad es que según el propio Lennon, el tema lo compuso después de que su hijo Julian llegó un día con un dibujo de la escuela y le dijo: «Mira papá, es Lucy en el cielo con diamantes», una frase que le pareció intrigante y por lo cual hizo la canción. Sin embargo, nada tiene que ver con el LSD, aunque admite que nadie le creyó cuando aclaró la situación. And somebody noticed that the letters spelt out LSD, and I had no idea about it. And of course, after that, I was checking all the songs to see what the letters spelt out. They didn't spell out anything, none of the others. And Oye, si este video te está pareciendo interesante, suscríbete por favor a BSX y activa la campanita de notificaciones. Los Beatles son más populares que Jesús. Una de las frases más conocidas de John Lennon fue cuando declaró: «Ahora somos más populares que Jesús». Este pequeño extracto de una entrevista generó tal revuelo que grupos de padres y de fundamentalistas religiosos se alzaron vocalmente contra Lennon, y dentro de Estados Unidos fue duramente cuestionado por este comentario. De hecho, esta frase fue una de las que Mark David Chapman tomó más a pecho para acabar con Lennon. La realidad es que esta cita sí es una frase que John Lennon dijo en una entrevista para el London Evening Standard en 1966. También es cierto que David Chapman tomó mucho de esta frase para odiar a Lennon y muchos grupos conservadores sí pusieron el grito en el cielo por esta entrevista. Aunque hay que aclarar que esta es una entrevista escrita, así que no esperes encontrarla en video. Pero lo que Lennon dijo es de hecho más extenso. El cristianismo desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y se me demostrará que tengo razón. Ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran tontos y comunes. Son ellos los que lo tuercen, lo que me arruinan todo. En este caso podemos ver que quizá era una verborrea un poco imprecisa lo que Lennon quiso decir. De hecho podemos ver que él estaba de acuerdo con lo que Jesús profesaba, pero no con todos los fanáticos religiosos que han distorsionado ese discurso. Ahora, de que dijo que los Beatles eran más grandes que Jesús, lo dijo, pero quizá en una búsqueda de decir que la religión cristiana se estaba disipando tras el paso de los años. Vamos, lo usó como un ejemplo, no como una comparativa religiosa donde se ponía a la par de Jesús. Tiempo después Lennon se disculparía públicamente aclarando que no estaba en contra de ninguna religión. Pero quizá esa no era la mejor época de los Beatles, quienes estaban en sus 20s, quienes dijeron las peores cosas en esta misma entrevista. Por ejemplo, cuando Lennon dijo que iba a meter a una escuela francesa a su hijo Julian en Londres, comentó: «Lo siento por él, yo no podía soportar a la gente fea ni siquiera cuando tenía 5 años. Muchos de los feos son extranjeros, ¿no?». McCartney, en otro extracto, comentó lo siguiente sobre Estados Unidos: «Es un país vil, donde a cualquiera que sea negro lo hacen parecer un negro sucio». Luego Ringo bromeó sobre su esposa, a la cual conoció a los 16 años, cuando él tenía 22. «Soy su dueño, por supuesto. Sus padres me la cedieron cuando me casé con ella». Con esto nos damos cuenta que, vamos, no es que los Beatles fueran los hombres más políticamente correctos que había, y que si llevamos a la actualidad sus declaraciones, nos daremos cuenta que varias eran más funables que decir que eran más populares que Jesucristo. Yoko Ono separó a los Beatles. Ahora en el mito más sonado, tenemos que Yoko Ono separó a los Beatles. Esto porque John Lennon, durante su romance con ella, y desde las grabaciones del White Album hasta los ensayos de Get Back, Yoko se mantuvo como una presencia incómoda entre la banda que casi siempre había compuesto en soledad, y que terminó apartando a Lennon de la banda hasta su separación. Gracias al nuevo documental de Get Back, armado por Peter Jackson, pudimos conocer más a fondo y redimir de cierta manera a Yoko de la separación de los Beatles. La realidad es que la relación entre los integrantes era ríspida, incluso sin la necesidad de incluir a Yoko en la ecuación. Quizá lo que terminó separando a la banda no fue Yoko Ono, sino los egos, principalmente de John Lennon y Paul McCartney. La realidad es que la separación probablemente de la banda más grande de la historia generó muchos sentimientos encontrados, y en Yoko Ono los fans encontraron al chivo expiatorio perfecto para odiar. Vamos, no es que cante bien, tiene unas nalgas de pesadilla, y francamente su arte es una basura.
pero como lo ha aclarado McCartney en recientes entrevistas, si bien su presencia no era bien vista, Paul entiende que John estaba enamorado, y que para los Beatles fue el momento correcto para separarse. Later on, we suddenly sort of thought, you know what, John's in love with this girl. If he wants to bring her in the studio, we've got to cope with that. Aunque para algunos no lo parezca, las mejores cosas en la vida no son para siempre, y generalmente duran poco, y este pareció ser el caso de los Beatles. Yoko Ono podemos decir que era un factor, pero no es como muchos han creído por años que es la villana que acabó con todo. Al final del día era la mujer que John Lennon amaba y que le inspiró a crear temas como Imagine. Así que vamos a aclarar que ni Lennon ni los Beatles eran las mejores personas, pero era una gran banda que por una razón u otra no duraría para siempre. Y bien, ahí lo tienen. Esos son los mitos más interesantes y divertidos sobre los Beatles. Claro que hay más, pero estos me parecen que cubren bastante bien su legado. Si te gustó el video, suscríbete. Por cierto que puedes ver un video más extenso sobre la separación de los Beatles que está disponible ya en el canal. Yo soy Mr. X, gracias por ver BSX, nos vemos en la próxima.